ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, amén. Tardes, Dios les bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y pues quiero darle la gloria a Dios, la honra. A veces Dios hace cosas en nuestras vidas, hermano, y no las declaramos, no las compartimos para que otros que tienen una necesidad como la nuestra, ellos sean bendecidos. Gloria a Dios, aleluya. Alcanzar también el bien de Dios. Y hace tiempo, yo había tenido un diagnóstico médico, hermanos, y ese diagnóstico era algo, para mí, pues sí fue muy duro, porque yo decía, pero es que yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que empecé a estar enferma y empecé a decaer y a decaer, y había cosas en mi vida que tenían que ser quitadas. De ahí el Señor empezó a trabajar, ¿verdad? Y algo que cuando voy al doctor, voy y me dice el doctor, mire señora, le voy a decir algo, usted tiene su matriz, ya no le va a funcionar, su matriz está enferma, su matriz, haga de cuenta que es una liga que la estiraron tanto que ahora, aunque le hagan así, ya no va a volver jamás a ser normal. Y yo oía al doctor, hermanos, y decía yo, pues declarando la palabra, ¿verdad?, por dentro de mí, y me decía, yo creo que él me notó y me decía, sí entiende lo que le estoy diciendo, o sea que eso ya no le va a servir a usted, hay que retirarle su matriz. Oye, hermanos, y yo decía, bueno, pues eso dice el doctor porque es la ciencia, ¿verdad? Pero papelito habla, si la Biblia dice, pues nos vamos, ¿verdad?, a eso. Y empecé, hermanos, estaba tirada en la cama con unas hemorragias, parecía una llave, y una amiga me dice, ¿sabes qué? Cuando la llave se está tirando hay que cerrarla. Y yo dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, verdad? Y dice, o sea que hay que estar acostada, nada más. Y llega una compañera de trabajo y me ve cómo estaba, hermana, y va y me dice, espérame, ahorita vengo, y va y me trae unos productos naturales de que yo empecé a consumir. Pero primeramente, hermanos, a lo que yo me aferré y a lo que yo más que todo fue en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo empecé a buscar, a escudriñar, a ver la palabra de Dios. Y saben, hermanos, que en ninguna parte yo encontré que a tal edad ya no te va a funcionar tal órgano, ¿verdad? Y a veces nuestros órganos, hermana, o a veces enfermedades que vienen a nosotros, pues es por nuestro descuido, ¿verdad? También no podemos echar la culpa solamente a que es una enfermedad, pero viene de cosas o consecuencias. Y empecé yo, hermanos, a orar al Señor, y empecé a orar, y todos los días ponía mi mano aquí en donde tenemos la matriz, y yo le hablaba y le decía, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que vuelvas a la normalidad, como el día que Dios te formó, te creó y te puso en el vientre de Rosa Irene Hernández Calderón, que era mi mamá. Hermanos, y a cada hora de que yo tomaba algo para eso, yo siempre estaba declarando la palabra, y siempre le estaba diciendo al Señor, te creo. Y me impresiona mucho el versículo que leí ahorita, donde dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y estas promesas que tenemos en la Biblia, hermanos, son para nosotros y para todo aquel que crea. Y yo empecé a orar y a orar, hermano, y pasó un tiempo, y esos malestares desaparecieron de mi vida. Cuando ya desaparecieron, pues yo ya no hice caso, ya seguí una vida normal. Y pasaron años y nos fuimos a trabajar, y ahí nos hicieron exámenes pues para checarnos, para darnos de alta en el seguro. Ahí andaba también Carmencita junto conmigo, y nos mandaron a hacer exámenes, hermana, y fuimos. Y cuando ya el doctor pues nos saca, nos dice, bueno, van a venir para tal tiempo por los resultados, y regresamos. Y cuando yo regreso, hermanas, al doctor, me impresiona mucho que el doctor me dice, señora, siéntese para contarle un chiste. Y yo dije, pues, ¿qué le pasa al doctor, verdad? O sea, me extrañó, hermana. Y bueno, yo me senté, me dice el doctor, bueno, mire, vamos a checar sus exámenes. Y empieza a checar el doctor, y yo, pues, pensando en aquella situación que me había dicho el doctor, que ese órgano en mí ya no iba a servir,
más que era para dos cosas. Y uno era para tener problemas y el otro para tener hijos. Y como usted ya no va a tener, pues va a tener puros problemas. Entonces, pues nosotros ya sabemos y conocemos la palabra y declaramos pues lo contrario a las promesas de Dios en nuestras vidas. Y cuando ya me siento, me dice el doctor, fíjese que había un paciente que yo tenía y estaba enfermo el corazón. Y venía y se checaba y lo mandaba a los estudios y venía y le decía el paciente al doctor, ¿cómo ando, doctor? Y el doctor le decía, pues anda bien, pues hay más, anda bien. Y dice él, hermanos, que le decía el paciente, bueno, doctor, entonces me puedo ir a seguir amando. Y que le decía el doctor, sí, ándale, váyase a seguir amando, todavía el corazoncito anda. Entonces cuando me dijo, yo a usted le quiero decir que usted tiene matriz de quinceañera, cuando me dijo esto, dije, Dios hablando a mi corazón, ¿verdad? Hablando porque me podía haber empezado por los otros estudios y él empezó por ahí. Entonces vemos la mano de Dios, hermanos, que no se ha cortado para bendecir a su pueblo y aún, hermanos, a los que creen. La palabra de Dios dice que esas señales van a seguir a los que creen. A veces estamos pasando por desiertos en nuestras vidas, que vienen enfermedades, vienen tribulaciones, vienen cosas a nuestra vida y a veces pensamos nosotros, Dios no me quiere, a mí no me escucha, o voy con la hermana que ore por mí porque así la oye Dios, o a veces hay gente que se acerca y te dice, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, y yo digo, bueno, oramos por las personas, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir yo, hermana, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él dice que el que a Él va, Él no le echa fuera. Entonces dice, clamen a mí y yo les voy a responder. Allí está la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo estaba, hermanas, en esa situación, oraba y declaraba las promesas de Dios sobre mi vida. Y declaraba, yo decía, a mí no tienes por qué estarme cobrando una factura que ya se pagó. Y iba a Colosenses 3:15, donde dice que el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, Jesucristo la quitó del medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice, la cuenta se pagó, la deuda se saldó, ya no le debemos nada. O sea, tenemos que saber y recibir lo que nos pertenece a nosotros, reclamar, hermano, lo que nos pertenece, porque Dios siempre está ahí esperando que sus hijos vengan a Él, para Él sanarlos, para Él liberarlos, para Él restaurarlos. Y a veces, hermanos, pasamos por desiertos. ¿A quién le gusta pasar por los desiertos? A nadie, porque en el desierto, hermanos, no hay nada, no hay agua, no hay sombra, es algo seco, árido, y a veces son temporadas en nuestra vida que a veces llegan así, hermano. Entonces, cuando esas temporadas llegan a nuestra vida, nosotros tenemos inmediatamente que recapacitar y ver qué estoy haciendo yo, qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que me falta hacer, o qué es lo que estoy haciendo que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son, como nos compartí en el domingo, fisuras donde el enemigo penetra, usa para venir, y Él no pide permiso, hermano. Él dice que vino a robar, a matar y a destruir. Y nosotros tenemos al Dios que vino para deshacer todas las obras del enemigo. Entonces, en esta tarde yo les quiero decir que tenemos que creer en Dios, tenemos que hablar la palabra, tenemos que declarar la palabra en nuestras vidas y sobre todo hacerla nuestra, hermanos. Todas estas promesas que están escritas aquí en esta palabra son para usted y son para mí. Y el Dios que tuvo misericordia, hermano, de mí, de que no tuviera una operación, de que ahorita no anduviera sin matriz, es el mismo Dios que está a la disponibilidad de usted y de todo aquel que esté oyendo, que a lo mejor está en una necesidad ahorita y a lo mejor le dieron un diagnóstico pues de cáncer, de enfermedades terminantes, ¿verdad? Yo le quiero decir que en Cristo hay respuesta, en Cristo hay solución. Él es la respuesta, hermanos, es la solución para todas nuestras necesidades, no importa la necesidad del tamaño que sea. Gloria a Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. En el desierto que tal vez estemos pasando, hermanas, esos desiertos no son para que muramos, no son para quedarnos ahí. Esos desiertos son para encontrarnos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, porque a veces en esos desiertos vienen los tiempos de los no de Dios, hermana.
y lo no de Dios a nadie nos gusta. Pero si nosotros seguimos perseverando y seguimos buscando, llegarán los sí de Dios y usted saldrá de ese desierto, y podemos encontrarnos con Dios y podemos conocerle, hermana. A veces las situaciones que estamos pasando no son para que nos muramos, y muchos están enterrados porque no entendieron, hermano. Los desiertos que tú estás pasando son para sacar el poder de Dios en tu vida. Amén, gloria a Dios. Hermano, que nadie va y te cuente y te diga. Hay gente que a veces dice, usted está loca. Sí, le digo, en mi manicomio es con calles de oro y allá en el cielo, fíjese, tan hermoso que me está esperando allá. Porque nosotros, hermana, hemos sido llamados para dar